Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces el día de hoy a la videoconferencia que nos convoca el día de hoy. La unidad didáctica es diseño y evaluación de proyectos, ¿correcto? Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 8. El tema tiene que ver con la evaluación y validación de la solución. Es decir, luego de haber hecho, pues, ¿no?, todo lo que es el levantamiento de información, luego de haber hecho el análisis de los requerimientos, tanto de usuario, los requerimientos de los stakeholders, los requerimientos, en este caso, del cliente, y luego de haber planteado, en este caso, la mejor alternativa de solución a la problemática que se presenta en este caso como parte del proceso a sistematizar. En ese sentido es necesario que también nosotros hagamos una evaluación y una validación de la solución. La evaluación lo podemos hacer nosotros, pero la validación lo va a tener que hacer, en este caso, el cliente, lo va a tener que hacer el gerente, probablemente la gerencia, o los stakeholders que de una u otra manera pues van a, como se dice, a dar fe de que la solución que vamos a implementar cumple con los requerimientos, con cada uno de los requerimientos que ellos como clientes están solicitando, ¿correcto? Entonces, esta solución tecnológica, ¿no es cierto?, tiene que ser sometido pues a una evaluación para poder determinar qué deficiencias de repente todavía se están presentando a nivel de propuesta, o en este caso, qué posibles inconvenientes ellos han detectado en el proceso que nosotros vamos a sistematizar. Por eso es fundamental que nosotros como especialista sometamos nuestra solución tecnológica, nuestra propuesta tecnológica, a que ésta sea evaluada y probablemente también sea validada. Es decir, debe de tener una validación por parte del cliente, que finalmente es la gerencia general, la persona pues más idónea, para que pueda hacer la evaluación, ¿no?, del proyecto. Y más aún la validación, porque nuestra solución tecnológica como propuesta pues también tiene que ser validada, ¿no? Entonces, ese es el tema que estamos abordando en esta actividad de aprendizaje, y el elemento de la capacidad es que ustedes puedan evaluar los requerimientos y validar la solución propuesta, en este caso la solución tecnológica que ustedes quieren proponer. No obstante, antes de continuar con nuestro tema, pues tenemos que tocar un punto que es importante, que tiene que ver también con lo que es, en este caso, la metodología de desarrollo, ¿correcto?, de software. En este caso, vamos a hablar cuál es la metodología de desarrollo de software que vamos a emplear. Siendo en este caso la metodología de desarrollo de software tradicional RUP, siendo en este caso la metodología de desarrollo de software RUP, que es la más apropiada para el desarrollo de grandes sistemas. Cuando tenemos que hacer grandes sistemas de información, pues, cuando yo digo grandes sistemas de información, me refiero en el sentido que tengamos que sistematizar, pues, en este caso, un sistema informático, tenemos que hacer una solución informática, una propuesta tecnológica que abarque más de un proceso de negocio, que abarque más de un proceso comercial. Entonces, en ese sentido, es importante, es necesario que tengamos nosotros que someter a una evaluación y a una validación la solución, sí, pero también tenemos que aplicar una metodología de desarrollo de software. En este caso, la metodología de desarrollo de software tradicional RUP es la más adecuada cuando tenemos que implementar un sistema de información donde claramente este alberga varios procesos. De repente alguien dirá, profesor, ¿qué pasaría si yo estoy sistematizando un proceso que no es tan amplio? Es un pequeño proceso de negocio. Mi sistema o mi solución informática no abarca grandes procesos, solamente es un proceso de forma puntual. En este caso, ¿cuál es la metodología de desarrollo de software que me recomiendo? Pues en ese sentido pueden ustedes aplicar la metodología de desarrollo de software
en este caso las metodologías ágiles, dado que por la flexibilidad que estas tienen, es mucho más llevadero el proceso de documentación, el proceso de requerimientos, el proceso de desarrollo, es mucho más versátil, por así decirlo, ¿no? Y a diferencia, pues, de una metodología de desarrollo de software tradicional, donde naturalmente, pues, tenemos que revisar cada uno de los procesos, ¿no? Documentar, y una vez que se hace la documentación, ya no se aceptan changes, ya no se aceptan cambios a que se introduzcan. Y claro, el hecho de que se introduzca un nuevo cambio, pues, implica que también se retrase la entrega del proyecto. Entonces, en la metodología de desarrollo de software tradicional, como lo es Group, nos recomienda que efectivamente trabajemos, ¿cómo se dice? En este caso, pues, con varios procesos, porque naturalmente está orientado a ello, a que se trabajen varios procesos de negocio, a que vamos a sistematizar, porque permite ver los detalles de cada proceso. Claro, RUB como tal utiliza el lenguaje de modelamiento unificado, utiliza lo que es el UML. Este lenguaje de modelamiento unificado, recuerden ustedes que consta de varios diagramas. Nosotros podemos hacer una serie de diagramas que me permitan, pues, hacer todo el modelamiento, todo el diseño y el modelamiento de nuestro sistema de información. Y que dicho sea de paso, estos diagramas van desde el diagrama de caso de uso, diagrama de caso de uso del negocio, diagrama de caso de uso del sistema, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, pues, se trabajan con una serie de diagramas que permitan, pues, llevar un análisis, como se dice, mucho más detallado, ¿no? Con un modelamiento que abarque, pues, todos los procesos de negocio que nosotros vayamos a sistematizar. Y a diferencia, pues, de un pequeño proceso donde podamos aplicar una metodología ágil como es Lean, como es Scrum, como es Kanban, en fin, hay toda una gama de metodologías ágiles que también nosotros podemos utilizar en el proceso de sistematización de algún proceso de negocio, ¿no? Cuando un sistema informático abarca varios procesos, más de uno, como les repito, pues lo recomendable es utilizar una metodología de desarrollo de software tradicional. ¿Es lo ideal? Sí. ¿Es lo que se recomienda? Sí. ¿Es lo necesario? Sí, porque obviamente, pues, permite ver a detalle las características, permite ver a detalle cada una de las características propias del sistema y de los procesos que nosotros vamos a tener que analizar y probablemente también diseñar o diagramar, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces, un poco este es, digamos, la temática, lo que tenemos que ver ahora, y que, claro, una metodología de desarrollo de software se tiene que aplicar y que se aplica, pues, post-evaluación y post-validación de la solución, en este caso informática o tecnológica que nosotros vayamos a presentar. Muy bien, pero antes de abordar el tema, antes de plantear un caso, porque vamos a hacer una casuística, y eso lo vamos a ver ya en la segunda transmisión, por un tema de tiempo. Acuérdense que nuestra unidad didáctica tiene 2 transmisiones, ¿correcto? Entonces, vamos primero a abordar la parte teórica, vamos a ver algunos conceptos que es importante que nosotros conozcamos o reconozcamos en todo caso, antes de elaborar, pues, ¿no? todo el sistema de información, antes de hacer todo el diseño, todo el modelamiento, de lo que implica, pues, un sistema informático. Como primer punto me dice qué es la arquitectura del software. ¿Qué es la arquitectura del software? ¿Qué es la arquitectura del programa? ¿Qué es la arquitectura de la solución que nosotros vamos a implementar? ¿No es cierto? Porque hablamos también de que todo sistema de información, que no es otra cosa que un software, pues posee una arquitectura. Y como tal, pues tenemos que definir qué cosa es una arquitectura del software, ¿no? Y básicamente también ver qué relación tiene con la usabilidad, pues que todos los sistemas de información entendamos de que tienen que también ser usados, tienen también un tema de uso, ¿no? Y ahí viene pues el concepto de usabilidad. Bien, debemos de tener en cuenta el dinamismo y la usabilidad en el momento del diseño de la arquitectura de un sistema que va a ser obviamente interactivo. Y esto nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos quebrantos, ¿no? De cabeza.
¿Por qué? Porque cuando uno diseña pues una solución informática, pues tiene que pensar también en que la aplicación tiene que ser dinámica y también tenemos que enfocarnos en el uso que le vamos a dar, ¿no? Y qué procesos son los que vamos a sistematizar y qué datos son los que se espera que el sistema, por ejemplo, devuelva y qué tipo de información se va a procesar. Pero primero también hay que identificar qué tipo de datos se van a ingresar a través de la solución informática y qué posibles también, en este caso, qué posibles validaciones tiene que realizar el sistema previo al proceso de almacenamiento. Porque si bien es cierto, una solución informática como tal es un programa que tiene una interfaz donde obviamente pues se tiene que ingresar datos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar previamente un análisis previo al diseño de la solución. Planteamos la solución, planteamos la propuesta tecnológica, pero tenemos que hacer todo un diseño. Y para hacer ese diseño, pues hay que hacer incluso todo un modelamiento. Pero para llegar a hacer ese modelamiento, pues tenemos que haber definido primero cuál es la metodología de desarrollo de software que vamos a utilizar. En este caso, estamos hablando de la metodología de desarrollo de software tradicional, como lo es RUB. Entonces, si te das cuenta, pues son una serie de cosas que vas a tener que realizar desde el inicio del proyecto, desde su concepción, durante su desarrollo y probablemente también hasta su entrega. En ese sentido, jóvenes, es importante que también veamos la intención, la finalidad del sistema, la finalidad del proyecto que vamos a implementar, qué tipo de solución informática es, si es un sistema OLTP, si es un sistema OLAP, si es un software de escritorio, puede ser una aplicación web o sistema web, o es una aplicación móvil. O sea, tenemos que ir considerando todos esos puntos antes de plantear, pues, ¿no? En este caso ya el desarrollo del sistema como tal. Y claro, pensar en el dinamismo, pensar en la usabilidad del sistema es parte del diseño de la arquitectura que vamos a tener que realizar como parte de la documentación de un proyecto. Se podría decir entonces que en el diseño de un sistema hay tres aspectos que debemos de tener en cuenta. Primero, la presentación de la información. Es importante, jóvenes, pensar de qué manera vamos a presentar la información, cómo vamos a presentar esta información al usuario, qué tipo de interfaces vamos a implementar, ¿no? Ver también el tema, pues, del sistema, ver si es que realmente las interfaces que estamos proponiendo son parte, ¿no?, de la solución que el cliente espera. Y claro, ¿no?, yo siempre le digo a los estudiantes, ¿vas a desarrollar un sistema? Sí. ¿Ya tienes identificado previamente los requerimientos del usuario? Eso es clave. Y por ahí a veces el estudiante dice, profesor, pero todavía no me queda claro qué es lo que el cliente quiere. El cliente quiere muchas cosas, pero todavía no logro definir qué es lo que voy a hacer o qué es lo que se espera que el sistema haga. Pues una recomendación es primero analicen la empresa, primero vean qué tipo de información manejan, qué tipo de datos maneja la empresa, qué tipo de información es con la cual interactúa, cuáles son sus business process, cuáles son sus procesos comerciales, cuáles son sus procesos de negocio. Son procesos administrativos, son procesos de repente, en este caso, son procesos de repente de gestión que hay que sistematizar. Entonces, primero tenemos que identificar todos los procesos de negocio que cuenta la empresa y luego decirle al cliente cuál es la urgencia que ellos tienen con respecto a todos y cada uno de los procesos de negocio que tú has identificado para finalmente determinar cuál va a ser el orden de prioridad dentro de ese proceso de sistematización. Porque un sistema informático puede abarcar 5, 6, 7, 8, 9 procesos, no lo sé. Eso va a depender primero del tipo de empresa. 2, de la complejidad de la información que ellos manejen. Y en función a ello, pues una vez que nosotros definimos cuál es el proceso de negocio que se va a sistematizar, recién debemos aplicar, en este caso, cuáles van a ser los instrumentos para poder hacer este levantamiento de información. Si es que vamos a aplicar desde reuniones de trabajo, si es que vamos a aplicar de repente desde alguna encuesta, algún cuestionario de preguntas, etcétera. Reuniones de trabajo con los stakeholders, ¿no? Reuniones de trabajo con los usuarios, ¿no? A eso me refiero. Y claro, una vez que nosotros nos reunamos con ellos, pues ellos nos van a dar una serie de requerimientos. Ahí viene la labor de nosotros como analistas de sistemas. Identificar cuáles son los verdaderos requerimientos que tiene el usuario con respecto al business process.
Una vez que tú tienes identificado estos requerimientos, tendrás que hacer un análisis de requerimientos del sistema para determinar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esa fase es fundamental. Cuando tú ya tienes los requerimientos funcionales y no funcionales, deberías de presentarlo a la gerencia para que éste valide, observe, revise cuáles son estos requerimientos del sistema y si es que no falta alguno más o algunos más incorporar en esa lista de requerimientos que estás presentando, que obviamente para eso has tenido que elaborar un documento que se llama básicamente el documento de licitación de requerimientos. ¿Estamos? Una vez que tú has hecho todo eso, pues ahora sí ya puedes pensar en el modelamiento y en el diseño del sistema. Pero para eso tienes que utilizar una metodología de desarrollo de software. Sin embargo, jóvenes, la recomendación es cada vez que ustedes se reúnan con el gerente, deben presentar los avances. Los requerimientos funcionales y no funcionales deben de ser evaluados, deben de ser presentados y aprobados por el cliente. Cuando esto ya se apruebe, pues ahora tú tendrás que hacer todo el modelamiento y diseño del sistema de información. Profesor, ¿eso implica que yo tenga que hacer, pues, obviamente, las interfaces, los formularios y los diseños? Claro que sí, pero acá hay un detalle. Tú los vas a diseñar probablemente en función a tu entendimiento, en función a lo que tú has entendido y comprendido del proceso de sistematizar. Pero ahí no queda el asunto. Tú no te puedes quedar solo con ese punto de vista, con tu punto de vista. Tienes que estas interfaces, que no son otra cosa que bocetos, avance del prototipado del sistema, ¿no? O de los prototipos del sistema. ¿Cuáles van a ser las GUI, las Graphical User Interface, las interfaces gráficas de usuario, que hay que presentarlo a la gerencia para que él valide y apruebe estas interfaces? Lo mismo que los requerimientos deben de ser aprobados, pues en la fase de diseño también deben de apoyarnos la gerencia con la aprobación de las interfaces que nosotros estamos presentando. Si no logramos la aprobación y tenemos observaciones, pues tenemos que levantar las observaciones hasta poder tener finalmente la aprobación final del cliente, para recién proceder a lo que es ya el desarrollo del sistema, para recién proceder a lo que ya es el tema de implementación. Porque definitivamente ustedes no pueden pensar en desarrollar un sistema si es que todavía no se les ha aprobado por lo menos los requerimientos y más aún el diseño de las interfaces. Porque al final, jóvenes, ¿qué van a tener ustedes? Van a tener doble trabajo cuando ustedes desarrollen el sistema, lo presenten a la gerencia y le digan, esta interfaz no es lo que yo necesito. Esta interfaz no es el requerimiento que nosotros le habíamos a ustedes solicitado. Y ahí sí vamos a tener un inconveniente. ¿Sí o no, chaval? ¿Qué dices tú? ¿No es cierto? Antes de, tienes que, obviamente, presentar a la gerencia, pues, mínimo un avance, ¿no? Porque si no, pues, cometemos el error de que al final el cliente, pues, nos diga, no, mira, esta interfaz no es así, yo quería que los datos se ingresen de otra manera, yo no quiero usar un grid view, yo no quiero usar un JTable, yo quiero usar de repente una lista, yo quiero que la búsqueda de los datos sea de forma sensitiva, no quiero estar haciendo clic en botones. Entonces, el diseño de la solución es fundamental y es importante. Y por eso ustedes también tienen que, dentro del proceso de sistematización, pensar obviamente en la validación y en la aprobación de estas interfaces antes de proceder al proceso de sistematización, al proceso de desarrollo. Muchos sistemas informáticos fracasan porque a veces los programadores no presentan los prototipos, no presentan las interfaces. Y obviamente, pues, el cliente en ese sentido, como se dice, pues, a veces no tenemos la aprobación, ¿no? La aprobación del cliente y obviamente, pues, ahí sí tenemos un problema porque al final, como se dice, vamos a tener, pues, que implementar o vamos a programar todo el sistema informático cuando al final nos van a decir que no, que las interfaces no cumplen sus requerimientos, que hemos programado todo el sistema de acuerdo a nuestra lógica y no a los requerimientos que ellos han querido. Por eso es importante tener la aprobación. Cuando ya el cliente te dice, sí, yo quiero que la interfaz funcione de esta manera, o no, me gustaría tener esta opción de búsqueda, esta opción de filtro, este botón para imprimir, o necesito otros objetos en el formulario, mientras nosotros tengamos la aprobación final del cliente, recién allí debemos proceder al proceso de desarrollo. Recién allí debemos proceder a lo que es ya la codificación o la implementación del sistema. ¿Ok?
Muy bien, entonces una vez que ya tenemos pues el diseño de nuestras interfaces, pues ya debemos pensar en la arquitectura también como parte de la etapa de análisis y diseño del sistema, para después finalmente pasar a a la etapa del desarrollo. Entonces, el primer punto, cuando nos habla del diseño del sistema, pues el primer aspecto creo yo que es importante con el tema de la presentación de la información. Hay que siempre decirle al cliente, preguntarle qué tipo de información desea, qué tipo de reportes quiere que se muestre, qué tipo de consultas de datos quiere ejecutar. Porque aunque ustedes no lo crean, la verdadera intención, el verdadero propósito de un sistema de información, atención Ramírez, no solamente es en el hecho de que el sistema se convierta en un simple recolector de la información, que no solamente tengamos formularios que hagan CRUD, que hagan mantenimiento de datos. Eso no es la verdadera intención del sistema. Si bien es cierto, un sistema de información ayuda en la recolección de datos cuando pues valida la información previa a almacenar, cuando el sistema pues obviamente también hace las validaciones previas a su almacenamiento. Y más aún cuando el sistema determina qué dato es correcto o no es correcto según la lógica del negocio. Cuando todo eso se logra implementar, jóvenes, entonces obviamente estamos, como se dice, cumpliendo los requerimientos del cliente. Pero acá hay un tema importante, ¿no? Que es básicamente también nosotros pensar no solamente en los datos que el sistema va a recibir y los mensajes o las alertas que éste va a emitir, sino también tenemos que pensar en qué datos vamos a procesar, qué datos van a ser procesados o calculados para finalmente determinar qué datos vamos a almacenar. Y allí es donde nosotros también vamos a tener que hacer el modelamiento y diseño de la base de datos hasta llegar a su implementación. Y claro, todo esto va a salir de la fase de análisis y diseño, porque con estas dos fases, que es parte del desarrollo del ciclo de vida de un sistema de información, ustedes recordarán que cuando hablábamos en el curso de ingeniería de requerimientos decíamos de que efectivamente todo sistema de información pues cuenta con un ciclo de vida, ¿no? Y este tiene varias fases, ¿no? Son alrededor de 6 fases. La fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de implementación, la fase de pruebas, la fase de auditoría y finalmente la fase de mantenimiento. Son como básicamente 7 fases. Entonces, es importante pues que nosotros también consideremos eso, ¿no? Ver más allá de qué es lo que el usuario quiere, sino también nosotros pensar y ponernos en la posición de los stakeholders, en la posición de los usuarios. ¿Y qué tipo de información necesitan ellos? ¿No? Porque no es lo mismo que yo tenga un sistema de ventas, registre todos los pedidos, emita toda la facturación en el sistema, pero no tengo reportes de datos, no tengo consultas de datos que ayuden realmente a tomar decisiones en la empresa. Y eso sí sería un inconveniente, porque el sistema simplemente se ha convertido en un mero recolector de información, pero no me da datos importantes para que el cliente diga, oh, ok, quiero saber cuál ha sido el producto de mayor demanda en el mes, quiero saber quién es la lista de clientes que me son más rentables, quiero analizar ese tipo de información, quiero saber cuál es el producto de mayor y menor demanda. O sea, ese tipo de preguntas que suelen ser lo más sensible, lo más de repente lo más importante para el cliente para que haga él su análisis de datos. Si nuestro sistema informático no hace eso, entonces obviamente no estamos ayudando al proceso de toma de decisiones, no estamos ayudando a que el usuario pueda tomar decisiones en función a la información que ellos tienen. Y ojo, cuando digo el proceso de toma de decisiones, no estoy hablando de decisiones estratégicas, estoy hablando incluso de decisiones a nivel operativo. Y eso sí lo puede hacer un sistema de tipo OLTP, un sistema de tipo OLTP, pues naturalmente sí puede hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Ese tipo de información se puede mostrar a través de reportes y consultas de datos. Punto número 2, funcionalidad de la aplicación. Tenemos que también pensar en la funcionalidad de la aplicación. Sí, tenemos que también pensar en cuál es la razón de ser del sistema, cuál es la funcionalidad del sistema. ¿Qué cosa es lo que el sistema va a hacer a nivel funcional? ¿Qué tipo de procesos son los que realmente se van a sistematizar? Y si es que estos procesos, pues, se han logrado sistematizar en función a lo que el cliente, en función a lo que el negocio requiere. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. El tercer punto tiene que ver con la arquitectura del software. Todo sistema de información cuenta con una arquitectura, sí, todo sistema de información cuenta con una arquitectura. Y en ese sentido nosotros también tenemos que ir pensando en cuál va a ser la arquitectura en el sentido, por ejemplo, de qué componentes vamos a tener que crear o qué librerías vamos a tener que utilizar,
De repente habrá que utilizar alguna librería, alguna DLL, algún componente que tenemos que implementar, de repente desde el hecho de creación de funciones, no sé, y todo eso pues forma parte de la arquitectura. Como por ejemplo también el tema del diagrama de clases. Un diagrama de clases, jóvenes, es fundamental para un sistema así, porque mediante un diagrama de clases yo voy a representar los objetos del sistema. Mediante un diagrama de clases yo plasmo cuáles son los objetos del sistema de información, qué clases son las que van a conformar el sistema, porque acuérdense que al final una clase va a convertirse en un componente, en un elemento clave del sistema de información. Y lo ideal es que antes de que pasemos a la fase de programación o de desarrollo de las clases, es que nosotros podamos modelar esas clases, diseñarlas, modelarlas y hacer que la herramienta misma, que el software mismo que estemos utilizando, nos elabore todo el script, toda la codificación de las distintas clases que nosotros estamos modelando. Y eso nos va a ayudar enormemente en el proceso de sistematización. Muy bien, dice, hasta hace poco, o sea, hasta hace muy poco, se asumía que la usabilidad era una propiedad exclusiva de la presentación de la información. Esto se creía que básicamente había pues que hacer una encapsulación de los datos, había de repente que considerar la capa de presentación o teníamos que separarla del resto, que se podía desarrollar la aplicación de forma interactiva, ¿no? Pasar de los test de usabilidad. Cada test, en este caso, tan solo sería necesario resolver los problemas modificando la presentación. Y gracias a esta separación, porque finalmente se hizo una separación entre lo que es la capa de presentación, la capa de datos y el encapsulamiento de los datos, pues la funcionalidad del sistema no quedaría afectada. En realidad, este modelo se ha desarrollado, ¿no? Ha fallado muchas veces. ¿Por qué? Porque no han visto, digamos, la integración del sistema como tal. Han hecho una separación en este caso, los componentes, han separado las clases, han separado probablemente las distintas capas, pero al final es que todo esto se debe de integrar. Y cuando uno hace, por ejemplo, un sistema, la técnica más común que se utiliza es la POO, la programación orientada a objetos. Bien, surge la segunda interrogante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que realizar cambios en la funcionalidad de una aplicación, de un sistema, después de haber detectado problemas de usabilidad? El modelo conceptual de la usabilidad proveniente del diseño centrado en el usuario no está completo sin la idea de utilidad. Pues sí, porque en el modelo conceptual, cuando hablamos de usabilidad, estamos hablando básicamente del uso del sistema. Y hablar del uso del sistema, jóvenes, es hablar básicamente de cuál es la intención, cuál es el propósito del sistema, qué uso, qué utilidad va a tener, y si es que esta pues va a aportar a los procesos que maneja la empresa, ¿no? Lo que normalmente entendemos como look y feel solo afectan en un 40% a la usabilidad. En sus términos más básicos, el look and feel de un sitio web es el aspecto del sitio para el usuario, lo que siente cuando él o ella interactúa con la aplicación. El look es básicamente mirar, ¿no? Y se define por los siguientes componentes dentro de una aplicación web, dentro de una página web. Y tiene que ver justamente con el diseño, tiene que ver con la paleta de colores, tiene que ver con las imágenes, tiene que ver con las opciones de fuente que estemos utilizando, ¿no? Los estilos de la página web, la forma de presentación, cómo es que este interactúa con el usuario, con el cliente. Entonces, a eso se refiere esa primera parte. A eso se refiere en realidad lo que es el look. El feel es determinado por las siguientes características, como por ejemplo el movimiento y la respuesta a los componentes dinámicos, como menús desplegables, los botones, las formas y las galerías, ¿no? En este caso se refiere a las galerías de imágenes. Y también tiene que ver con el efecto de sonido. Sí, porque de repente en algún momento nuestro sistema de información puede que de repente, no sé, emita alguna señal o algún sonido, ¿no? Dentro del sistema, ¿no? Hay sistemas de información que incluso utilizan las librerías
de voz, ¿no? Que cuenta todo el sistema operativo, y en realidad cuando hacen clic en guardar, en vez de que se muestre el mensaje, pues escucha un audio, por ejemplo, podría ser. Hay sistemas que no solamente muestran cuadros de mensaje, sino que también emiten pues un sonido tras el uso del sistema, tras alguna operación o algún proceso que el sistema haya realizado. Depende también de cómo es que se esté presentando, ¿no?, el sistema y qué operaciones va a realizar o va a ejecutar. La rapidez también tiene que ver otro punto, la rapidez con las que las páginas web y las imágenes son cargadas. Es importante también ver el tema de acceso a la plataforma web, acceso a los formularios web que estamos creando, que estamos programando y que estamos implementando. Bien, me dice acá, el 60% restante está influenciado por los objetivos que el usuario quiere alcanzar con sus tareas. Pues sí, aquí tenemos la imagen de un iceberg donde claramente hay un porcentaje que tiene que ver con el aspecto visual de la aplicación, de la propuesta. Existe un 30% de los aspectos interactivos, es decir, de qué datos son los que van a interactuar con el usuario, qué tipo de información es la que se va a enviar, qué se va a recibir, etcétera, que sumado al aspecto visual, jóvenes, esto ya representa un 40% de lo que es el famoso look and feel. Y el 60%, según la imagen, es todo el mar, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, es todo un océano, ¿no? ¿De qué cosa? Pues vamos a ver, acá nos habla de que esto viene a ser ya el modelo del sistema. El modelo del sistema, como les repito, tiene que ver pues con los aspectos interactivos y el aspecto visual. Pero eso representa el 40%, pero el 70% tiene que ver con el modelo del usuario. Cómo es que el usuario de repente piensa que la solución informática va a funcionar y qué es lo que espera de ella. Acá nos habla de algo importante, dice, el 60% restante va a estar influenciado por los objetivos que el usuario quiere alcanzar con sus tareas. O sea, aquí pues está de más decir que aquí van a estar pues probablemente las inquietudes, las necesidades que tiene el usuario, el fin, el propósito del usuario que tiene con respecto a la sistematización o automatización de las tareas. Y en ese sentido también tenemos que echar un vistazo y mirar cuál es el punto de vista del modelo del usuario. Porque de repente en ese punto de vista que tiene el usuario, pues están las recomendaciones, están las observaciones de mejora. Por ahí podemos encontrar ciertas cosas que nosotros podemos considerar importantes, bueno, al momento de implementar nuestro sistema de información. En otras palabras, se relaciona el modelo del usuario, que no es otra cosa que lo que el usuario necesita, con el modelo de objetos propios de la interfaz de usuario, que es básicamente lo que se va a usar, es decir, el modelo que se va a utilizar. En el sentido estricto de la programación orientada a objetos, esta va a incluir, entre otras cosas, los objetos y las metáforas de la interfaz. Este modelo de objetos es el que permite al usuario relacionar sus objetivos con la funcionalidad del sistema. Se refiere a cosas que el usuario puede visualizar, ¿correcto? El proceso de sus peticiones, que pueda deshacer acciones o de repente la acción de deshacer, ¿no? O sea, un proceso que en realidad o una petición que se solicitó en algún momento de la aplicación cuando está corriendo, es que esa solicitud o esa petición quede cancelada. Que también se pueda disponer de un entorno multilingüe, es decir, de un entorno de multilingüaje, ¿no? Que pueda cancelar una operación que lleva mucho tiempo en espera, por ejemplo, y que pueda utilizar información que se haya introducido anteriormente, entre otras cosas más. Si analizamos estos escenarios de interacción, vamos a darnos cuenta cuál es la verdadera causa, ¿correcto? Veremos que la causa de que no puedan implementarse este tipo de soluciones o este tipo de escenarios es que no se tuvo en cuenta al usuario, y eso pasa, ¿no? Cuando a veces nosotros como especialistas no le damos importancia a la opinión del usuario. Y estoy hablando de usuario en términos generales, estoy hablando desde el usuario final, estoy hablando desde el stakeholder, que no es otra cosa que el jefe de área que nos ha convocado para hacer el sistema informático. Y es importante también considerar al usuario en todo este proceso, pues la respuesta es que sí.
es importante porque vamos a poder entender cuál es su Weltanschauung, su punto de vista que él tiene con respecto no solo a la problemática, sino también a lo que es la propuesta de solución, ¿no? Y con todo ello vamos a poder definir cuál va a ser finalmente la mejor arquitectura del software. Muy bien, como tercer punto vamos a ver qué cosa es la arquitectura del software. La RAE, la Real Academia Española, define el concepto de arquitectura como el arte de proyectar y de construir edificios, de diseñar, en este caso, modelos o prototipos, ¿no? Lo que implica, pues, el diseño de una construcción, el diseño de una edificación, ¿no? Si es que en este caso queremos dar, digamos, verlo pues desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y aquí la RAE, en términos generales, hace esa definición. Muy bien, aplicándolo al mundo del desarrollo del software, podríamos definir arquitectura del software como el arte de proyectar y de construir aplicaciones informáticas. Así también podemos ver desde el punto de vista, ¿no?, del desarrollo de software, podríamos en este caso definir cuál va a ser la arquitectura del software como, por ejemplo, el diseño de una aplicación informática. Entonces, la arquitectura de un programa desde el punto de vista informático son dos puntos no iguales, pero sí muy parecidos, porque uno tiene que ver pues con el proyectar, tiene que ver con el construir la aplicación informática, tiene que ver con el diseño de la aplicación informática, ¿no? La definición que le damos a arquitectura viene del mundo de la construcción, pero viene a significar lo mismo en nuestro mundo. Solo que nosotros no construimos edificios, sino vamos a construir programas, vamos a construir, en este caso, software, ¿no? Muy bien, el autor Clemens nos dice que la arquitectura del software es, a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar, en este caso, la misión del sistema. Sí, porque obviamente todo sistema de información tiene que tener una misión, tiene que tener una razón de ser, ¿no? Y para eso estamos, para que nosotros como especialistas no solamente diseñemos la mejor arquitectura de solución, sino que también identifiquemos cuáles van a ser los componentes del software, cuáles van a ser los componentes del sistema, y finalmente ver qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr, ¿no?, con nuestro sistema, para poder entender cuál va a ser la verdadera misión del sistema de información. Muy bien. Tenemos aquí la IEEE, que en este caso es la 1471-2000, donde la arquitectura del software tiene que ver, en este caso, con la organización fundamental de un sistema encarnado en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan su diseño y evolución. Pues aquí tenemos otro concepto, desde qué cosa es la arquitectura del software, pero desde el punto de vista de lo que es la IEEE como definición o como concepto, ¿no? Muy bien, existen otras muchas definiciones de lo que es la arquitectura del software y no parece que ninguna de ellas haya sido totalmente aceptada. En un sentido amplio podríamos estar de acuerdo a la arquitectura del software, que es el diseño de más alto nivel de la infraestructura de un sistema o de un programa o aplicación. Entre las responsabilidades que tiene la arquitectura del software están, por ejemplo, el definir los módulos principales. Claro, como parte de la arquitectura hay que definir cuáles van a ser los módulos del sistema. Hay que definir también las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos que vamos a implementar, así como también debemos definir cuál va a ser la interacción que va a existir entre cada uno de esos módulos, que va pues obviamente desde el control y el flujo de los datos, la secuenciación de la información, o sea, de qué manera esta va a viajar entre los computadores o los ordenadores de los usuarios para poder hacer pues esa adecuación, ¿no? Así como también el control y el flujo de los datos que ya estamos aquí mencionando, y también tiene que ver con la secuencia de la información, los protocolos que debemos de considerar en la interacción y comunicación, y finalmente
la ubicación en el software, o sea, ubicarnos ya en el hardware, también en el software, ¿no? En realidad no solamente en el hardware, sino también siempre pensando en el software. Pero cuando habla de la ubicación del hardware es ya la instalación física de los equipos, donde vamos a implementar el data center, si es que lo va a haber, donde vamos a implementar el servidor de la base de datos, donde vamos a implementar de repente en algún momento, no sé, por decir el tema de la implementación de la red, si es que la empresa no cuenta con una red informática. Entonces, son varios elementos cuando hablamos de arquitectura de un sistema. No solo es pensar en el diagrama de clases, no solo es pensar en las clases del sistema, sino también es pensar en el hardware y en los dispositivos que vamos a tener que adquirir para poder implementar en este caso, propuesta de solución, ¿no? Que esté enfocado básicamente, está enfocado en función al tipo de información que queramos nosotros mostrar, ¿no? a la empresa, a los stakeholders, pero hay que ver la arquitectura como un todo, no solamente el software, sino también ver el hardware. Bien, jóvenes, dado por el tiempo, esta es la primera transmisión. En una segunda transmisión vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que tiene que ver pues con la metodología en realidad de desarrollo de software que tenemos que aplicar en el desarrollo de un sistema de información. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta o alguna consulta por parte de ustedes. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, entonces eso sería todo de mi parte, si no hay ninguna pregunta o alguna consulta, y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.